Dada la matriz A, se nos pide que encontremos el determinante de A, luego determinemos si A es invertible, luego hallemos la matriz cofactorial de A, y finalmente, hallemos el inverso de A. Comencemos por encontrar el determinante. Realizaremos cofactor expansión en la fila 2 porque la fila 2 tiene dos entradas 0. Así que a partir de la primera entrada de la fila 2, el determinante de matriz A es igual a 0 veces el cofactor 2, 1. Porque tenemos un 0 en el producto, no tenemos que encontrar el cofactor 2, 1. Así que pasamos a la segunda entrada de la fila 2, que es menos 2. Así que tenemos más menos 2 veces el cofactor 2, que es igual a menos 1 elevado a la potencia de 2 más 2. El exponente es 2 más 2 porque el elemento está en la fila 2, columna 2. Y luego tenemos veces la menor. El menor es igual al determinante de la matriz formada tras eliminar la fila 2 y columna 2 de la matriz, que es la fila y columna de menos 2. Esto nos deja con un determinante de 2 por 2 donde la fila 1 es 2, menos 4 y la fila 2 es 4, 6 que vemos aquí. Y ahora me muevo a la tercera entrada de la fila 2, que es otro 0, lo que nos da más 0 veces cofactor de 3, 1. De nuevo, porque tenemos un factor de 0, podríamos parar, el producto es 0. Así que simplificando, el primer producto y el tercero producto son 0. Simplificando, tenemos menos 2 veces, la cuarta potencia de menos 1 es igual a más 1. Y el determinante es igual a 2 veces 6, que es 12. Menos 4 veces 4, que es menos 16. Simplificando, 12 menos 16 es igual a 12 más 16, o 28. El determinante es igual a menos 2 veces 28, lo que equivale a menos 56. El número 2 es un invertible. Y dado que el determinante no es igual a 0, la matriz A es invertible, lo que significa que la matriz A tiene una inversa. Para el número 3, se nos pide que encontremos la matriz de cofactores. Debido a que tenemos una matriz de 3 por 3, la matriz de cofactores se define aquí en la esquina superior derecha. Observe cómo tenemos que encontrar 9 cofactores. Y ya he configurado todo esto para ahorrar algo de tiempo. Vamos a pasar por la primera fila. El cofactor de 1, 1 es igual a menos 1, elevado a la potencia de 1 más 1 veces la menor correspondiente. El menor es igual al determinante de la matriz. Tras eliminar la fila 1 y columna 1 de la matriz. Si eliminamos la fila 1 y la columna 1, podemos ver que tenemos una matriz de 2 por 2. El menor es igual al determinante de esta matriz de 2 por 2, donde la fila 1 es menos 2, 0 y la fila 2 es menos 2, 6. La siguiente entrada del cofactor matrix es el cofactor 1, 2 que es igual a menos 1 elevado a la potencia de 1 más 2 veces el menor correspondiente. El menor es igual al determinante de la matriz tras eliminar la fila 1 y ahora la columna 2. Tenemos un determinante 2 por 2 donde la fila 1 es 0, 0 y la fila 2 es 4, 6. La entrada de la fila 1, columna 3 es el cofactor de 1, 3 que es igual a menos 1 elevado a la potencia de 1 más 3 veces el menor correspondiente. Para encontrar al menor, eliminar la fila 1, columna 3. El menor es igual al determinante del determinante 2 por 2 restante, donde la fila 1 es 0, menos 2 y la fila 2 es 4, menos 2. Ahora voy a parar aquí, pero los cofactores restantes ya están listados, y luego necesitamos simplificarlos para encontrar la matriz de cofactores. De nuevo, al menos simplifica la primera fila. En la fila 1, columna 1, tenemos el cuadrado de menos 1, que es más 1. Y el determinante es igual a menos 12 menos 0, o menos 12. 1 por menos 12 nos da menos 12 en la fila 1, columna 1 de la matriz de cofactores. Para la entrada de la fila 1, columna 2 tenemos el cubo de menos 1, que es menos 1. Y el determinante es 0 menos 0, que, por supuesto, es 0, dándonos una entrada B. 0 en la fila 1, columna 2 de la matriz de cofactores. Vamos a echar un vistazo a uno más. En la fila 1, columna 3 tenemos la cuarta potencia de menos 1, que es más 1. Y el determinante es 0 menos menos 8, lo que simplifica aún veces más 8, que es 8. Dándonos una entrada de 8 en la fila 1, columna 3 de la matriz de cofactores. Por lo tanto, es posible que desee pausar el vídeo y verificar el resto.
Entradas para la matriz de cofactores. Para el número 4, se nos pide que busquemos la inversa de la matriz A, y lo haremos usando el método adjoint donde A inverso es igual a 1 dividido por el determinante de la matriz A veces la adyacente de A, donde la adjunta A es igual a la transposición de la matriz de cofactores. Así que antes de encontrar la matriz inversa, tenemos que encontrar la unión de A, transponiendo el cofactor matriz que acabamos de encontrar. Así que acabamos de encontrar este cofactor matriz y, por lo tanto, la unión de A es igual a la transposición de esta matriz. Para transponer la matriz, la primera columna de la matriz de cofactores se convierte la primera fila de la transposición o la primera fila de la unión adyacente de A. La segunda columna de la matriz cofactorial se convierte en la segunda fila de la transposición o de la adjunta de A, y la tercera columna de la matriz de cofactores se convierte en la tercera fila de la transposición o en la tercera fila de la matriz adyacente. Así que ahora que tenemos el adjunto de A y ya tenemos el determinante, podemos usar la fórmula para encontrar la inversa de A. Hagámoslo en la siguiente diapositiva. El determinante de A es igual a menos 56, dándonos un dividido por menos 56. Y luego tenemos los tiempos adyacentes a, que, de nuevo, es la transposición de la matriz de cofactores. A continuación realizamos la multiplicación escalar y luego simplifica las fracciones. Simplificar la primera fila de la inversa es 3, 14, 2, 7 y 1, 7. La segunda fila es 0, 1, 2, 0. Y la tercera fila es 1, 7, 5, 14 y 1, 14. Espero que esto te haya resultado útil.